Siempre me había cautivado por estos animales, venerados en el antiguo Egipto, protagonistas de miles de historias, parientes de imponentes depredadores, y recientemente, un fiel compañero enroscado frente a la chimenea de mi casa. Terrance siempre fue un gato tranquilo, hogareño, educado y un poco tímido. Mis visitas suelen distraerse con su presencia, con sus miradas de pupilas dilatadas y sus constantes acechos. Era el alma de la casa, un pequeño espectro que se paseaba por los pasillos con gran vehemencia, suspendiendo su cola en el aire, contorsionando su corpulento cuerpo y mirando los retratos de antiguos familiares. Él era un Maine Coon, gris. Lo encontré una noche que conducía por la carretera. Estaba durmiendo en el pasto, al filo del asfalto, y enrollado como suele hacerlo. Me detuve al verlo, y preocupado, al bajar del carro me acerqué. Mi presencia no lo perturbó. Al contrario, sentí que de alguna manera aquel felino me estaba esperando. Abrió sus ojos dorados, grandes y penetrantes, los ojos dominantes de un auténtico depredador. Me agaché para acariciarlo, y en respuesta, frotó su frente contra mi mano. Lo amé al primer contacto, y puedo asegurar que él hizo lo mismo. Lo cargué hasta el asiento de atrás, y él no se molestó, no mostró resistencia, y no se veía desdichado. Parecía un gato formidable, calmado y bien alimentado. Conduciendo de vuelta pensé que, muy posiblemente, aquel gato se acababa de escapar de una familia o que lo abandonaron recientemente. No obstante, mis pensamientos se apagaban a medida que Terrance comenzaba a maullar, casi como si me pidiese que me callara. Siempre fue un gato peculiarmente listo, como si pudiera deducir lo que estaba diciendo o incluso maquinando en mi cerebro, como si él y yo fuésemos una misma entidad. Volviendo a esa noche, la noche en la que Terrance paseaba como de costumbre por los pasillos, una vez mis invitados se marcharon, mi puerta fue perturbada con el sonido de su llamada. La noche era tormentosa, llena de una lluvia prominente y relámpagos recurrentes, pero aún así, mi gato fue capaz de escuchar el ruido de la entrada. Me levanté a atender la puerta confundido, y girando la manija, pude ver las facciones de la protagonista de aquella perturbación. Su nombre era Cecilia, una joven que escapaba del yugo de su padre alcohólico y que buscaba cobijo en mi casa. La dejé pasar en un acto de misericordia, le ofrecí ropa seca y dejé que se pusiera cómoda en mi sala. No sabía exactamente cómo ayudarla. Por un lado, tenerla en mi hogar suponía un riesgo, fuese con su padre o en caso estuviese mintiendo, con ella, pues quién sabe si aquella doncella desafortunada era una habilidosa ladrona. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Algún familiar o amante secreto? Pregunté dándole luz verde a su historia. Nadie. Desde que nos mudamos a este barrio no conozco a los habitantes, respondió sentada en el sofá. ¿No eres de Winchester entonces? Escocia. Vine aquí por negocios de mi padre, una vez mi madre falleció. Vine porque no tenía con quién quedarme, pero jamás imaginé que vivir con él fuese un infierno tan atroz. Relató con gran pesar. ¿No podrías volver a Escocia? Aunque pudiera, ¿quién me espera ahí? No tengo los medios para vivir ahí. Sabía que dejarla afuera de mi casa era una decisión ruin, más al saber el trasfondo de su desdichada vida, pero hubiese preferido que se marchara. Terrance me lo decía con sus constantes miradas. Bonito gato, contempló a la chica con sus ojos iluminados por el fuego de la chimenea. Es Terrance, lleva a mi lado un par de años. Aunque su situación fuese crítica, en ese momento sus problemas habían desaparecido. Terrance tenía ese poder, el de dar paz a quien se lo acercara. Sorprendentemente, a pesar de su talante tímido, el felino se acercó lentamente a ella, sin quitarle la mirada de encima, con sus pupilas dilatadas y su cola meciéndose de un lado a otro. Se veía fascinado por su presencia, y al cabo de unos minutos, igual yo.
Cecilia era una joven no mayor de 20 años, de pelo cobrizo, piel blanca y unos ojos tan profundos como un mar. No obstante, dentro de su frágil belleza se encontraba una encantadora ingenuidad e inocencia, una a la cual, deduzco al verlo enroscado en sus piernas, Terence le fascinó desde un principio. Esa noche, mirándome con sus ojos dorados, me indicó que Cecilia podía quedarse. «Puedes quedarte por un tiempo», sentencié casi condenándola a quedarse. «¿De verdad? ¿No es molestia?», preguntó incrédula. «Sí, por supuesto». Esa noche, Cecilia lograría encender las luces que hacía años habían apagado en aquella mansión, en llenar los cuartos que alguna vez fueron habitados y en llamar la atención del protagonista de aquella casa. Se quedó en la habitación junto a la mía, la de la cama individual, con armario de madera y cortinas de seda. Durmió con la puerta cerrada, mientras que yo permanecí junto a Terence en mi cuarto. Esa noche dormí muy poco. Aún con mi gato sobre mi regazo, me incomodaba saber que a una pared de distancia una persona andaba durmiendo, vulnerable, y en un lugar tan grande y laberíntico como este. A la mañana siguiente, Cecilia despertó descansada, en un vestido de seda y con un buen semblante. Me sorprendió, pues jamás entendí cómo hacía para levantarse tan radiante, sin ojeras, sin lagañas y con su cabello bien peinado. Pasé rápidamente por el pasillo, mas fue inevitable que me saludara. Por mi parte, preferí responder con un simple ademán. Bajé a la cocina, preparé todo y me digné a marcharme, mas sabía que Terence no lo quería así. Era un gato muy ansioso y necesitaba un cuidado especial al estar tan cerca de extraños. Por lo tanto, antes de salir por la puerta principal, pensando en los 1000 escenarios que podían ocurrir, la cerré y volví a ver a mi gato. Por lo general, a Terence le encantaba pasarse por las escaleras, jugar en el barandal y masajear su espalda con los escalones. No obstante, aquella mañana, su comportamiento cambiaría. Bajó las escaleras con mi gato entre sus brazos. Cecilia andaba mimándolo como si fuese un niño pequeño. «¿No es lindo?», intentó treparse por mi vestido, comentó risueña. No supe qué responder, solo me limité a sonreír mientras las pequeñas patas del felino agarraban sus dedos con fuerza. Era hermoso verlo en ese estado, hacía años que no lo hacía. El mes pasado, cuando mi tía Leila nos visitaba con su sirvienta Marta, Terence se obsesionó con esta última. Buscaba su cobijo cada vez que podía. Fue tanta su unión que aún la admira cuando pasa por los pasillos, al ver su retrato colgado en la pared. La había pintado luego de que mi tía se fuera. Un retrato sencillo, pero con varias líneas de expresión. Captar la belleza de Marta era complicado, pero a juzgar por la actitud de mi gato, creo que hizo un buen trabajo. Ella partió muy rápido, apenas me dio tiempo a despedirme, pero Terence se había hartado de su presencia para ese entonces. Los gatos son animales muy territoriales, aunque no lo parezca, y odian cambios en la casa. Cecilia me recordó a ella, radiante y hermosa, y por supuesto, cariñosa con Terence. Aquel gato era un espectáculo para todos, incluso para Samantha, mi prima, o para Verónica, la última mujer que pisó esta casa. Aún así, siento que Terence no fue el mismo desde Claudia, mi prometida. Los vi juntos constantemente, felices, en paz. Como siempre, Terence era un experto en eso. Sin embargo, aun cuando la llegada del gato supuso una alegría para todos, ella no pudo quedarse en este plano. Me tocó verla partir y colocar su retrato al final del pasillo, el más grande y hermoso que alguna vez pude pintar. Hoy, sin embargo, el clima era otro. Cecilia estaba ahí, en la sala, hablándome sobre sus travesías por Escocia y su visión tan pura de este mundo. Era un privilegio escucharla hablar. La inocencia no es sinónimo de idiotez, y ella lo demostraba muy bien al hablarme de la historia de su país, de su percepción de la realidad,
y al escarbar en su esencia. Habló así por horas, formando parte de las actividades que hacía en la casa. Me ayudaba a cocinar, a limpiar, a cuidar el jardín, incluso a pintar. Mis pinturas nunca fueron tan extraordinarias, al menos no durante ese periodo de mi vida. Sufría mucho por mi trabajo. Era un pintor reconocido, pero los lapsos del tiempo sepultaban mi carrera. Yo era muy exigente y mi mente muy necia al bloquearse recurrentemente. Pasaba meses sin sacar una nueva pintura y al hacerlo siempre era un retrato, uno admirable, ha de decir, pero siempre me centraba en captar la esencia humana. Esos días quise mostrar algo diferente a Cecilia, la belleza de un paisaje de ensueños o alguna abstracción de la realidad. Pero sin importar qué intentara, mi pincel era incapaz de proyectar mis ideas. Ella, sin embargo, nunca me juzgó. Disfrutaba de verme pintar, aun cuando nunca fui capaz de transmitir la belleza de mi arte, aun cuando perdíamos el tiempo entre risas y chistes, y aun cuando sabía que debía irse. Le sugerí en más de una ocasión que intentara arreglar las cosas con su padre, que contactara con algún familiar de Escocia o que probara suerte con sus conocimientos, pero ambos sabíamos que no queríamos dejar de vernos, menos cuando la habitación junto a la mía volvió a quedar vacía y las luces de mi habitación se intensificaron con el transcurrir de los días. Cecilia me hacía bien, aunque quisiera negarlo. Mi arte, como era costumbre, había vuelto a mis lienzos. Tenían vida, casi la misma que poseían antes de que mi esposa muriera. Ahora contemplaba con admiración mis cuadros, sonriendo mientras que ella me abrazaba por la espalda. Era feliz, como habitualmente lo era antes de perder mi toque artístico. Durante esos días, Cecilia me inspiraba a pintar, a plasmar mi arte y sacar aquello que reposaba dormido en mi corazón. No obstante, sabía que el bloqueo artístico volvería a sumergirme en la miseria. Ambos lo sabíamos, aunque admito que yo más que ella. Así fue nuestra unión, hasta el crepúsculo de una noche de agosto. Aprecié el tiempo junto a ella, los meses que despertar significaba verla reposar a mi lado, sin ojeras, sin lagañas y con su cabello impoluto. Pero sabía que esa noche sería la última, como era habitual en mi vida. Esa noche no fui a la habitación. Permanecí en el estudio pintando mi último gran cuadro. Era un retrato, como es costumbre, como yo sabía que se debía hacer. Pinté con largas pinceladas, sin olvidarme del más mínimo detalle, sin pasar por alto la menor nimiedad. Finalmente, la noche rompió su calma, y yo sabía que ya había ocurrido, que debía de darme prisa si quería terminarla a tiempo. Y la casa se sumergió en un caos fuera de mi estudio, aun cuando la puerta estaba cerrada y no podía ver fuera de la habitación. Sabía que todo era por un bien mayor. Así era el trato. El tiempo durante esa noche fue lento. Yo lo sentía así, a pesar de que para Cecilia las horas se pasaban volando, a pesar de que mi cuadro estaba a punto de terminar y la puerta estaba a segundos de ser abierta. Lloré un poco esa vez, tal vez por lo sensible que me ponía aquel retrato, o tal vez por los recuerdos, pero lloré pacíficamente hasta el desenlace del ritual. Cecilia abrió la puerta de un portazo, cayendo al suelo, arrastrándose con su vestido de seda desgarrado, y por primera vez, con un mal semblante. Su cabello se encontraba enmarañado, y su piel blanca, manchada con grandes cantidades de sangre. Se arrastró hacia mí, siendo la única cara amigable. Se acercó en busca de salvación, y con su inocencia aún adherida a su alma. Me acerqué a acariciar su rostro. Sabía que era la última vez que la vería, pero me aseguré de que lo viera, que viera mi última obra, la última gran pintura que vería. Me aseguré de que su retrato fuese lo último que viese. La amé a pesar de que su estadía poseía una fecha de caducidad. La amé sabiendo que mi arte
requería de su sangre, y la amé, aun cuando sabía que sus ojos no escaparían del horror. Volteé al frente resignado, reconociendo su presencia entre las sombras fuera de la habitación. Lo observé melancólico. Me arrepentía de aquel trato que realizamos, pero sabía que era muy tarde para eso. Cecilia también volteó, a pesar de que le advertí que no lo hiciera, a pesar de que prefería que me viese firmar el cuadro. Ella volteó, y sus ojos llenos de horror presenciaron un par de faroles dorados, con pupilas dilatadas y semejantes a los de un gato, los ojos de Terence. Fue succionada por la puerta, ahogando un grito en la penumbra, uno que no duró más de un segundo. Y aquellos ojos me vieron, los ojos de un auténtico demonio, de una criatura ajena a este plano, y que, aun con su oscura naturaleza, era capaz de brindarme la inspiración que necesito. Firmé el cuadro, y saliendo del estudio, encendí la luz del pasillo. Terence me esperaba frente a la puerta, sentado, tan pacífico como la primera vez que nos encontramos, y con sus hermosos ojos dorados observándome.